casa. Buenos días, familia bonita. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir descubriendo el mundo a través de nuevos y útiles aprendizajes de manera práctica y divertida. Esta actividad está dirigida para ustedes, queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero toda la familia puede participar, así que llámala para aprender juntos porque es mucho más divertido. Eso sí, muy importante y fundamental, no te olvides de tener a la mano tu cuaderno y lápiz para tomar apuntes. Estas semanas estamos aprendiendo acerca del espacio personal. Recordamos que el espacio personal es la distancia física que nos permite interactuar con los demás de manera cómoda, de acuerdo a la situación y de la relación que exista con las otras personas. Por eso es importante conocer cómo cuidarlo y protegerlo, así como respetar el de los demás. También es importante conocer algunas instituciones que promueven y garantizan nuestros derechos. Todas y todos, ante alguna situación en que sintamos que no somos respetados y que nuestro espacio personal se ve vulnerado, debemos contarlo a alguna persona adulta de confianza, como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores, para que juntos podamos acudir a la institución correspondiente. En caso no podamos contar con alguien en el momento, también podemos hacerlo directamente a las siguientes instituciones: Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, DEMUNA; Policía Nacional del Perú, PNP; Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar, SICB; Centro de Emergencia Mujer o la Línea 100. No se olviden que la Línea 100 es totalmente gratuita. Atienden de lunes a domingo las 24 horas. Puedes hacer la llamada tú mismo o tú misma. No te preocupes, que es confidencial. Toda esta información ha sido muy valiosa para conocer cómo actuar frente a alguna situación en la que no se respete nuestro espacio personal y nuestros derechos. Es muy importante dar aviso sobre alguna situación así para recibir la ayuda que necesitamos. En ese sentido, la creación de nuestro afiche nos ayudará a difundir y comunicar a nuestras familias, a otras chicas y chicos, qué es el espacio personal, cómo cuidarlo y respetar el de los demás. Claro, sin salir de casa. Para lograr este reto propusimos una lista de actividades para desarrollarlas estas semanas. ¿Qué les parece si las revisamos para saber qué nos toca hacer el día de hoy? Primero aprendimos qué es el espacio personal. También leímos por qué es importante y cómo podemos cuidar nuestro espacio y respetar el de los demás. Más adelante nos preguntamos cómo respetamos el espacio personal del otro cuando compartimos un lugar común. Asimismo, aprendimos a jugar haciendo respetar nuestro espacio personal y respetando el de los demás. Luego compartimos por qué es importante mantener el distanciamiento físico en la actualidad. Y finalmente aprendimos qué debemos hacer si alguien no respeta nuestro espacio personal y a qué instituciones acudir. Muy bien, entonces, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Bueno, expresar lo que pensamos y sentimos acerca de nuestro espacio personal y cómo cuidarlo a través de un fanzine. Estas actividades nos ayudarán a ordenar nuestras ideas y expresar lo que sentimos a través de nuestro espacio personal. Seguramente te estarás preguntando ¿qué es un fanzine? Bueno, paciencia, lo veremos a detalle más adelante. Entonces, este reto nos ayudará a organizar nuestras ideas y expresar de manera creativa todo lo que hemos venido aprendiendo. Para esto, necesitarás los apuntes que has hecho en las actividades anteriores. Ojito. Sobre todo en la que aprendimos sobre las instituciones que nos protegen y velan por nuestros derechos e integridad. También vas a necesitar estos materiales: lápiz, lapicero o colores, hojas de papel blanco o de colores, tijera o goma, es opcional. Y para lograr nuestro reto el día de hoy nos acompañará nuestro querido profesor Gustavo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la bienvenida, Patricia. Buenos días, chicas y chicos. Soy el profesor Gustavo Romero Velarde y estoy contento de acompañarlos en esta actividad tan importante, como es crear un fanzine. ¿Están listas y listos? Pues empecemos. Como nos recordaba Patricia, el espacio personal es la distancia física que nos permite relacionarnos con los demás de manera cómoda. Es fundamental respetar el espacio de otros y conocer nuestros derechos y formas en las que podamos hacerlos respetar. La creación de nuestro afiche nos ayudará a compartir con otras personas la información que consideremos importante y necesaria para ello. Pero, como todo es un proceso, iremos poco a poco. Primero empezaremos organizando nuestras ideas y reflexiones de una manera artística.
esta vez a través del fanzine. Genial, profesor. ¿Ya les podemos contar qué es un fanzine? Claro que sí, Patricia. El nombre fanzine viene del término inglés fan magazine, que significa revista para fanáticos. El fanzine es una autopublicación que se realiza con pocos recursos. Suele ser temática y de pocas copias. Es decir, algo parecido a una revista o libro corto que puede hacer cualquier persona sobre algún tema que le interese. Se puede plasmar en formato simple como una hoja doblada, varias hojas juntas o de otras maneras creativas. Y se puede incluir textos, dibujos, fotografías, collage, entre otros. Perfecto. Lo puede hacer cualquier persona y además con recursos sencillos. Eso nos ayudará para el reto que queremos lograr el día de hoy. Las chicas y chicos los podrán hacer sin problemas. ¿Podemos ver algunos ejemplos, profesor? Veamos algunos. ¡Claro que sí! En este fanzine vemos cómo se ha usado un solo papel doblado en acordeón y contiene dibujos. Este otro tiene el formato de un libro o revista y su contenido son fotografías. Este último es un collage con dibujos y recortes que están intervenidos, es decir, se trabajó sobre ellos. Hay otros que tienen texto, ¿verdad? Así es. Los modos y formas de desarrollar un tema o una idea son diversos. Pueden tener solo dibujos o imágenes, pero también solo texto o una mezcla de todo. El fanzine admite cualquier técnica. Los primeros fanzines tenían temáticas musicales o literarias. Sin embargo, hoy en día los temas se amplían a muchos más. Nuestro fanzine será el medio para expresar de manera creativa qué pensamos y qué sentimos sobre nuestro espacio personal y cómo lo cuidamos. Podemos aprovechar sus diferentes formatos y explorar. ¡Ay, qué interesante! ¿Y cómo haremos el nuestro? Por eso, fue importante recordar al inicio las actividades que hemos venido trabajando, porque es nuestra fuente de información para hacer nuestro fanzine. Claro, profesor. Sobre todo la actividad donde aprendimos qué debemos hacer si alguien no respeta nuestro espacio personal o sentimos que es vulnerado. También conocimos algunas instituciones que promueven y garantizan nuestros derechos. ¡Perfecto! Ahora recordemos. ¿De qué tratará nuestro fanzine? ¿Cuál es nuestro tema? Será sobre ideas y emociones de nuestro espacio personal y sobre cómo cuidarlo. Muy bien, vamos por partes. Empecemos por cómo podemos expresar nuestras ideas de manera artística acerca del espacio personal. ¿Se les ocurren algunas ideas? Por lo que hemos aprendido, podemos expresarnos artísticamente de muchas formas. Por medio de danzas, de música, artes plásticas como el dibujo o la pintura, entre otras más. Pero no se me ocurre cómo tratar el tema del espacio personal mediante alguna de estas formas. Tranquila, Patricia, y tranquilos también en casa. Para inspirarnos y reflexionar un poco, veamos cómo otros artistas han trabajado el tema. Este dibujo es del artista peruano Eduardo Tokeshi. ¿Qué podemos ver? ¿Tú qué opinas, Patricia? Veo a dos personas que físicamente tienen cierta distancia, pero parece que lo que sale de sus bocas, es decir, lo que dicen, expresa un cariño y una cercanía mayor a la que tienen de manera física. Por eso se ve como que se abrazan de alguna manera. Así es, Patricia. Entonces, ¿cuál será la relación de estas dos personas? ¿Qué vínculos tendrán? ¿Qué se les ocurre? Podrían ser dos amigos o amigas, o quizás una hija y su madre. Puede ser un vínculo familiar o de amistad. Muy buenas deducciones, Patricia. Entonces, ¿cómo será su espacio personal y por qué están distanciados físicamente? Les preguntamos a algunas de las chicas y chicos sobre qué pensaban y esto fue lo que nos dijo Mía. Hola, soy Mía. Creo que al hacer amigos, la distancia física que mantenemos es menor, porque nos sentimos cómodos, por ejemplo, como para abrazarnos, pero también creo que en esta ocasión mantienen un distanciamiento físico mayor, porque se están protegiendo por la pandemia, por seguridad, para prevenir el contagio. Gracias por tu participación, Mía. Así es, el espacio personal es diferente al distanciamiento físico por la pandemia. El espacio personal, es decir, la distancia física,
lo decide cada uno dependiendo de la relación que se tiene con la otra persona y de la comodidad que se sienta con ella. Mientras que el distanciamiento físico lo delimitan las autoridades por razones de seguridad o prevención, como hoy en día por temas de salud pública. Profesor, encontré una obra que quizá pueda funcionar. Se la quiero mostrar. Esta ilustración es de la artista peruana María Paula Núñez. Muy bien, Patricia. ¿Qué ven en la imagen? ¿Cómo será el espacio personal entre estas personas? Les pregunté a algunas chicas y chicos sobre esa imagen y estas fueron sus respuestas. Soy Diego y en esta imagen puedo ver que dos personas se quieren abrazar, pero sus casas lo distancian. Podrán ser familia, hermanos o tal vez una pareja. Soy Pamela y observo que estas dos personas tienen muchas ganas de abrazarse. Deben ser cercanos y tienen confianza, pero por temas de salud quizá no puedan estar tan cerca físicamente. ¡Qué buenas observaciones! El distanciamiento físico establecido actualmente por la pandemia es de mínimo 1 metro y debemos mantenerlo para evitar contagiarnos. Ajá, y es distinto a lo que llamamos espacio personal. Como ya nos explicó, porque nuestro espacio personal lo definimos nosotras y nosotros dependiendo de la relación que tenemos con la persona y lo cómodos que nos sintamos. Recordemos, cuando nuestro espacio personal se ve vulnerado, Se ve vulnerado cuando alguien se acerca a mí sin mi consentimiento, es decir, que no tiene mi permiso y que me hace sentir incómoda e insegura. así es, Patricia. Veamos esta obra de la ilustradora peruana Fátima Ordinola. ¿Qué sentimientos les provoca al verla? ¿Cómo se sentirán esas personas? ¿Cómo nos sentiríamos dentro de ese grupo de personas? Yo siento cierta tensión al verla, profesor. Parece que se va a caer. Las personas se deben sentir como asfixiadas. Creo que si yo estuviera ahí, me sentiría muy incómoda, como cuando viajas en un bus y estás así súper lleno. Creo que sentiría hasta miedo de tener tanta gente demasiado cerca. Tienes mucha razón, Patricia. Les preguntamos a algunas chicas y chicos cómo representarían esa sensación de incomodidad o miedo cuando sienten que no se respeta su espacio personal. Irene y Joaquín se animaron a participar. ¿Los vemos? Soy Erin, me imaginé que una mano gigante intenta atraparme y soy muy pequeña para oír. Soy Joaquín. Yo me dibujé en un espacio pequeño como mi cuarto, con muchos ojos que están mirándome por varias ventanas. Gracias a Irene y Joaquín por participar. Qué lindos dibujos nos mostraron. Y representan también muy bien lo que sienten si alguien invade su espacio personal. Me puedo imaginar esa sensación tan incómoda. Si logras imaginarte esa sensación, quiere decir que las imágenes están transmitiendo ese mensaje. Muy buenas representaciones, Irene y Joaquín. Nadie tiene el derecho de traspasar nuestro espacio personal sin nuestro permiso. Ahora les pregunto a cada uno de ustedes que nos están viendo. ¿Sientes que alguien sobrepasa o no respeta los límites de tu espacio personal? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿O qué mensaje le enviarías? ¿Qué puedes hacer para que no lo haga? Algunas veces sí he sentido eso, profesor. Por eso, ¿cómo representaríamos esa idea? ¿Cómo mostrar que nadie debe traspasar nuestro espacio personal? Patricia, también les mostré la ilustración de Fátima Ordinola a Irene y Joaquín y les pregunté si tenían algunas ideas sobre cómo mostrar que nadie debe traspasar nuestro espacio personal. Y esto fue lo que me dijeron. Se me ocurre que podemos usar dos tipos de imágenes. Una donde se muestre que el espacio personal es más próximo. Por ejemplo, dos amigos dándose un abrazo o un padre abrazando a su hijo. Y en la otra, lo contrario. Un niño está siendo molestado por su compañera. Lo está abrazando y él no quiere. Se puede ver la molestia en su cara. Se me ocurre hacer un dibujo de un chico que tiene miedo, porque muchas manos y brazos están entrando a su habitación. Y debajo una frase que diga: el espacio personal lo decides tú. Si no te sientes cómodo y feliz cuando alguien se te acerca, pídele que se aleje y no te quedes callado. Excelentes ideas, Irene y Joaquín. Las dos son distintas y muy valiosas. Recuerden que podemos expresar nuestras ideas con creatividad y de distintas maneras. Esto me hace pensar que a veces nuestras emociones o sensaciones ante algo que nos gusta o no
son difíciles de expresar, incluso dibujándolos. ¿Cómo lo podemos resolver, profesor? El arte nos permite organizar y expresar nuestras emociones e ideas de múltiples formas. A veces pensamos que el dibujo no transmite lo que queremos, pero no te preocupes por cómo se ve, sino por cómo te hace sentir. Profesor, ¿qué pasa si no me siento bien dibujando? Pues no hay ningún problema. Prueba a hacer un collage, incluso con palabras o recortes. También puedes probar pintar todo el fondo y escribir algo. Cada uno de nosotros siente y piensa de manera distinta, y por lo tanto su forma de expresión también será distinta. A ver, si queremos expresar que nos sentimos indefensos, por ejemplo, ¿cómo nos imaginamos que sería ese lugar? ¿Dónde estarían? Yo me imagino en medio de un bosque con árboles muy pero muy grandes y altos, donde me veo muy pequeña y además es de noche. Ay no, ya me dio miedo de solo pensarlo. Buena idea, Patricia. La noche, por ejemplo, es algo que nos puede representar cierto temor, mientras que los espacios más iluminados y amplios nos pueden proporcionar sensaciones de tranquilidad y comodidad. La idea es que piensen en sus experiencias y en cómo les hicieron sentir para que luego las puedan transmitir en dibujos, usando colores, formas, palabras o ideas. No olviden experimentar. Muchas gracias, profesor. Y ahora, ¿cómo lo armamos? Vimos unas ideas al comienzo del programa, pero aún no tengo claro cómo armarlo. No te preocupes, Patricia, y tampoco se preocupen en casa. Mientras vamos al corte, quiero que piensen en cómo quieren que se vea su fanzine. Uy, ya se me ocurrieron algunas ideas. Voy a tomar nota antes de olvidarme y tú también en casa, hazlo. Ahora ya volvemos, no te vayas. Hemos regresado aquí al programa. Nos quedamos en cómo queremos que se vea nuestro fanzine, profesor. Así es. Pero primero, es bueno precisar que un fanzine es un medio de comunicación libre. Profesor, en un libro normal se cuenta una historia a lo largo de las páginas y cada página va contando más de esa historia. Tienes razón, Patricia, pero en un fanzine puedes tener una historia en cada página. Es muy flexible y la secuencia la decides tú. Eso sí, lo que une a todas las páginas es el tema. En nuestro caso, el propósito de nuestro fanzine es expresar de manera creativa nuestras ideas y sentimientos sobre nuestro espacio personal y su cuidado. Así es, Patricia, y quiero mostrarles las partes que puede tener. Portada que lleve el título del fanzine. Ahí podemos poner el tema que se va a tratar, quién lo hizo y mencionar el año. Desarrollo del tema con dibujos, textos, fotos, collage, etc. Contraportada, donde va a estar la conclusión, cierre, mensaje. En este ejemplo de un fanzine en forma de acordeón, vemos que la primera carilla tiene un título. Luego, en la parte interna, menciona al autora o autor. El contenido, por otro lado, tiene algunas imágenes o dibujos. Qué interesante ese fanzine, profesor. Pero hay algunos que son como pequeños libros, ¿no? ¿Cómo armamos esos? Para eso, es recomendable numerar las hojas. De esta manera, el contenido se mantendrá en orden. Miremos el ejemplo. Con la numeración en cada página, seguiremos con la secuencia de nuestro fanzine sin equivocarnos con el orden. Qué útil es ponerle número a las hojas, como en los libros que también se usa numeración. Además, se puede unir con una engrapadora.
Pero se me ocurre que si no tenemos una engrapadora podemos hacer 2 pequeños agujeros y pasar un hilo. Eso sí, con ayuda de un adulto de casa. Esto me hace recordar los materiales que al comienzo del programa mencioné, como hojas de papel blanco o de color, lápices o colores, tijeras o goma de manera opcional. ¿Pero qué más podemos usar, profesor? Como hemos visto, los fanzines pueden elaborarse de manera muy sencilla. Basta con una hoja doblada y algo para escribir. Si tenemos algunas cosas más en casa, lo podemos complementar. Profesor, ¿esto quiere decir que si, por ejemplo, tengo una hoja blanca, pero las demás son de colores, puedo mezclarlas y mi fanzine será multicolor? Así es, Patricia. Y si no tienes hojas de colores, pero sí lápices de colores, pueden pintar una hoja blanca del color que prefieran. Si tienen tijera en casa, pueden dar una forma creativa al fanzine cortando las carillas. ¡Wow! Las opciones son muchas. Podemos experimentar un montón y usar diversos materiales. Y justamente por eso es importante hacer bocetos y apuntar nuestras ideas para luego organizarlas y plasmarlas en nuestro fanzine. Se me ocurre también que se pueden usar imágenes y palabras de periódicos o revistas para crear escenas que reflejen las ideas de las frases sobre el cuidado del espacio personal. Podría ser como un collage. ¡Excelente idea, Patricia! Las técnicas que mejor se nos acomode pueden ser diversas. Lo importante es no olvidar el propósito del fanzine, que es expresar nuestras ideas y sentimientos sobre nuestro espacio personal y sobre cómo ejercer nuestros derechos. Me he quedado pensando... Dime, Patricia. A veces es difícil poder expresar con palabras lo que sentimos o lo que nos pasa. Tal vez porque nos da miedo o sentimos que no es tan importante. Te entiendo, Patricia. Además, este sentimiento de temor lo pueden sentir cuando alguien no respeta el espacio personal y te genera incomodidad. Sí, profesor. Sobre todo temor de decir algo o contárselo a alguien. Creo que a través de esta primera experiencia con el fanzine nos vamos a sentir libres y más cómodos de expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Eso esperamos, Patricia. Luego, lo pueden compartir con sus familias, compañeras y compañeros a través de sus profesores para intercambiar ideas e información. Sí, profesor. Y esto suena muy chévere porque no todas y todos nos sentimos cómodos hablando. Eso es lo que me encanta del arte, que encontramos formas más fáciles y efectivas de transmitir lo que queremos. Tienes mucha razón, Patricia. Por eso, este fanzine será nuestro primer acercamiento para desarrollar ideas de manera artística y personal que luego nos servirá para crear nuestro afiche. Profesor, ¿le parece si hacemos un breve repaso de todo lo que hemos visto en el programa de hoy? Claro que sí. Empezamos por recordar qué es un fanzine. Un fanzine es una autopublicación, es decir, cada uno lo realiza. La propia persona decide lo que va en el contenido y el formato en que lo quiere presentar. Muy bien, Patricia. Es un medio creativo muy sencillo en el que podemos volcar nuestras ideas y sentimientos libremente, ya sea con textos o imágenes que tienen un tema en común. Y por eso es muy accesible para todos, porque solo se necesita algunos pocos materiales y un tema que quieras desarrollar. Tal cual, Patricia. Recordemos también que es importante ordenar nuestras ideas y para eso están los bocetos y nuestros apuntes. No olviden recurrir a sus experiencias, sensaciones, sentimientos para poder expresarlos de manera creativa a través de formas, colores, dibujos, entre otros recursos. Es momento de experimentar. Así es, crear nuestro propio fanzine nos ayudará a expresar nuestras ideas y pensar en formas de cuidar nuestro espacio personal. Creo que ahora sí, ya están listas y listos para ponerse manos a la obra. Sí, profesor, tenemos más claro el contenido, los formatos que podemos usar, los materiales y algunas técnicas extra. ¡Qué bueno, Patricia! Pero si en el camino tienes dudas, puedes preguntarle a tu profesor o adulto responsable en casa. A divertirse creando. Muchas gracias, profesor. Ha sido una linda actividad. Yo también lo he disfrutado, Patricia. Cuídense mucho en casa. ¡Chao! Chao, profesor. Ha sido muy divertido e importante conocer sobre el fanzine para crear el nuestro. Este recurso nos puede ser de mucha utilidad para expresar nuestras ideas sobre el cuidado de nuestro espacio personal. Así que espero que hayas anotado todo. ¿Vamos por un brevísimo resumen? Bueno, lo primero que hicimos fue recordar y organizar nuestra información. Luego, a partir de los ejemplos que vimos del trabajo de artistas peruanos, se definió mejor el concepto de espacio personal y lo diferenciamos de distancia social.
Asimismo, pensamos en frases que nos ayuden a reflexionar sobre nuestro espacio personal y nuestros derechos. Esta reflexión interna sobre nuestros sentimientos y pensamientos nos ayudará a tener nuestras ideas más claras para nuestro futuro afiche. Ahora que ya tienes más claro cómo empezar a hacer tu fanzine, no olvides que puedes seguir investigando sobre el tema y viendo algunos otros referentes en la web, en libros que tengas en casa o en revistas. Puedes solicitar la ayuda de uno de tus familiares. Antes de empezar, ten en cuenta estas recomendaciones. Recurre a la información y apuntes que tienes de las actividades anteriores. Empieza con bocetos que te ayuden a desarrollar mejor tus ideas y a probar formas diferentes de plasmarlas. Experimenta sin temor. Recuerda que el fanzine tiene una secuencia. No olvides darle también un orden antes de empezar. Tenga a la mano tus materiales y recuerda que no necesitas de muchos. Y con estas recomendaciones finales es momento de empezar a crear tu fanzine. Así que mucha paciencia y a divertirse. Recuerda que esta creación, así como las demás actividades, debes guardarlas en tu portafolio para que esté bien cuidada y vuelvas a ella cuando la necesites o quieras compartirla. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!